Muy buenas noches, es un gusto volver a saludarles y poder compartir con ustedes en este taller de familia el capítulo número 5 del manual Cuidando la vida de iglesia. Tal como lo dice el manual, ahora más que nunca es el momento de recordar que la iglesia es más que 4 paredes, sino que la formamos piedras vivas constituidas sólidamente sobre Cristo. Piedra misma angular, y no es el templo de ladrillo, que metafóricamente significa sobre pensamientos e ideas humanas. Así lo señala la palabra de nuestro Padre Dios en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y dice así: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo tener identidad para ser piedras vivas de su templo? Desde el punto de vista psicológico y biológico, les quiero compartir cómo se conforma la identidad. Y para eso es importante señalar cómo biológicamente se construye la mente. Los últimos estudios científicos respecto de esto señalan que la identidad de una persona se forma a partir de nuestra mente, la cual a su vez se empieza a formar durante la vida intrauterina en conjunto con los primeros 5 años de vida, llamada la infancia temprana. Esto se podría explicar de manera muy general en 2 puntos: la conformación de la mente sobre la cual se cimentará nuestra identidad en la infancia temprana, y 2, el alimento que recibe para poder conformar esta mente y esta posterior identidad. A desarrollar el punto número 1, es decir, la conformación de la mente desde el punto de vista psicológico, como les he ido compartiendo anteriormente, este proceso de conformación de la mente se iniciará durante la vida intrauterina. ¿A través de qué? Del alimento que recibe el bebé de la madre a través de la placenta y de las emociones que ella vivencia, ya sean placenteras o frustrantes, mientras comparten tanto el bebé como la madre el mismo campo emocional. 2. El punto número 2, conformación de la mente en la infancia temprana. En psicología se entiende como infancia temprana desde el 0 mes hasta los 5 años de vida, ya entendiendo el 0 mes desde el momento en que el bebé nace, sale del útero, su primer día en el mundo natural externo. Biológicamente el bebé en primer momento percibirá solo sombras. Luego empezará a madurar su sistema nervioso central y empezará a visualizar los distintos elementos de su mundo externo, pero percibiría todo desintegrado. Y depende de la relación que el bebé reciba de la madre, tanto en la entrega de alimento y de los cuidados tanto físicos como afectivos, que en días posteriores facilitarán que el bebé pueda ir integrando estos distintos tipos de elementos externos para lograr consolidarlos y unificarlos en una sola misma cosa. Esa buena consolidación integrada sería la base esencial sobre la cual se cimentará su autoestima, su seguridad personal, su tolerancia a la frustración para resignificar positivamente las frustraciones de la vida. Por eso, llevando esto a la vida de la iglesia, es muy importante estar atentos a tener en cuenta qué tipo de alimento estamos recibiendo. ¿Nos estamos alimentando de una leche pura y no adulterada? ¿Y cómo es la relación íntima que estamos teniendo con nuestra fuente de amor, que es con nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo? Eso nos asegurará, sin lugar a dudas, nuestra identidad dentro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, y además poder ser un miembro saludable como parte de él. Esto nos dará identidad para entender y comprender cuál es mi llamado personal como miembro del cuerpo de Cristo, cuál es mi llamado familiar para ser parte de un sistema o área del cuerpo de Cristo. Aquellos que sus familiares no sean cristianos,
cuál es el área de Cristo o dentro del cuerpo del cual yo me inserto para poder funcionar. ¿Ya? ¿Y cuál es mi llamado espiritual congregacional para hacerme parte del cuerpo de Cristo? Esa clara identidad nos permitirá tener estas claridades y conectarnos de manera saludable con los otros sistemas del cuerpo de Cristo, estando interconectados, reconociendo en los otros las diferentes gracias y llamados que el mismo Padre Dios también les ha entregado, estando interconectados. Esta claridad permite robustecer nuestro propio llamado para estar interconectado entre los distintos sistemas, reconociendo las diferentes gracias y formas sobre las cuales circula la misma sangre para caminar hacia un mismo objetivo. Así funciona un cuerpo natural. Esto es la misma sangre derramada por Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, dirigidos hacia una misma dirección, guiados por el Espíritu Santo, en base a un alimento de una sana doctrina, una palabra íntegra y a la vez no adulterada, que nos fortalecerá como cuerpo, número 1, y 2, nos permitirá crecer. También lo señala así su palabra en el libro de Efesios capítulo 2 en sus versos 19 y 20. Abro comillas. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la misma familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Cierre comillas. De lo contrario, solo se levantarán fortalezas mentales que nos impedirán dos cosas: avanzar y crecer. Respecto a estas fortalezas mentales que pudieran ser un obstáculo, lo voy a internalizar y lo voy a desglosar en el documento PDF que se les envía después de cada lección. Dios ha protegido a su pueblo a lo largo de toda la historia. Eso es muy importante siempre tenerlo presente. Él nos ha protegido de múltiples maneras. No pongamos hoy límites a la multiforme gracia de Dios que nos sigue sosteniendo. Él sustenta. Él es quien cuida a la iglesia, porque es Él el que dio su vida por ella, tal como lo señala en su palabra en el libro de Efesios capítulo 5, verso 29, abro comillas, porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Cierra comillas. Respecto al cuerpo, tomando una reflexión que me resulta bastante atingente e interesante, en palabras no mías, y voy a abrir comillas, dice así: si un cuerpo se alimenta y no ejercita acciones, solo engorda y se enfermará. ¿Ya? Y en una instancia más extrema y grave, una parte del cuerpo tendría que ser mutilada, ¿ya? Causando una división de una parte importante del cuerpo que esperamos que nunca llegara a suceder. Eso les puedo compartir, hermanos, el respecto a cómo cuidar la vida de iglesia, teniendo claro, ¿cierto?, de cómo poder, son los mismos procesos tanto en la vida personal o en la vida biológica, psicológica, porque el Señor creó perfecto el cuerpo y de esa manera, con esas claridades ya descritas, poder tomarlas para tener identidad como cuerpo de Cristo, reconociendo las distintas gracias, los distintos subsistemas, ¿cierto? Tener una seguridad y una autoestima en el Señor respecto a nuestros llamados personales, familiares y congregacionales, que nos permite también asimismo reconocer en otros las diferentes gracias, estar interconectados por esta misma sangre que Jesús derramó por todos y cada uno de nosotros para caminar juntos hacia un mismo objetivo. Esas serían las mejores formas de entendimiento para cuidar nuestra vida de iglesia, sobre todo en estos tiempos de crisis, tanto sanitarias
económicas, sociales, que tienen relación no solamente con la pandemia, sino con los momentos que se están viviendo en el mundo. Un abrazo, bendiciones, y fue un gusto nuevamente compartir con ustedes. Shalom. Hola, amados. Bendiciones. Bueno, en esta ocasión quisiera yo hablarles sobre el tema de la identidad, que ya lo habló mi colega y hermana en Cristo, Diana, pero quiero enfocarme un poco más orientado a lo que es la vida de iglesia. Esta tarde yo quisiera hablarles sobre la identidad del Hijo de Dios, sus responsabilidades y su lucha contra su propia carne. Este es un artículo que el Señor me llevó a escribir porque es algo que he estado viviéndolo en este tiempo y creo que el Señor me ha ido hablando para yo también poder compartírselos, ¿cierto? Y que podamos aprender de ello. Cuando hablamos de la identidad del Hijo de Dios, cuando llegamos a este mundo, ¿cierto? Venimos con un sello de identidad, ¿cierto? Que nos hace únicos, y esta es la huella digital. Cuando nosotros nacemos tenemos una huella digital, ¿cierto? Que al fin y al cabo, cuando somos adultos, nos sirve para poder identificarnos en la sociedad, ¿cierto? Y que nos permite también, a través de la cédula de identidad, ¿cierto?, que se nos entrega, nos permite acceder a una serie de servicios también, y también nos hace responsables ante la sociedad de nuestros actos, ¿ya? Cuando una persona es, no sé, acusada, ¿cierto?, de algún delito, etcétera, siempre está ahí su huella digital, o cuando hacen una investigación está la huella digital y lo identifican, ¿cierto? Bueno, en el mundo espiritual pasa lo mismo, hermano. Guardando distancia, ¿cierto? Al venir a Cristo y ser discípulos, obtenemos un sello que nos distingue, ¿cierto? Este nos habilita para poder ser recipientes de los dones del Espíritu Santo, pero también nos faculta para poder realizar nuestro ministerio aquí en la tierra, a través de Él, ¿ya? Cuando el Señor dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No se trata de nuestra forma de vestir o de hablar o de conducirnos, ¿cierto?, lo que nos identifica como hijos de Dios, ¿cierto?, como cristianos. Tampoco la iglesia donde vamos, ¿cierto?, el templo de Avenida Argentina o de allá de Coquimbo, da lo mismo, ¿cierto?, donde nos congregamos. Pero todos estos aspectos son importantes, sí, pero no son los más importantes. Pero sí, lo importante es el sello que tenemos y la identidad que nosotros tenemos en Cristo, ¿ya? Que nos permite estar cobijados en Él, ¿cierto?, a través de su sangre. En Mateo 7:22 leemos cuando Jesús se refirió, ¿cierto?, en torno a este tema. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué es lo que nos va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor aquí en su palabra nos desecha, ¿cierto? Porque no tuvimos una identidad, ¿cierto? Una identidad que tiene que ver con la vida de iglesia, con la vida del ministerio, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero destacar con esto? Que nuestra cédula de identidad, ¿cierto?, como cristianos, como hijos del Señor, es el amor, ¿ya? El Señor Jesús, ¿cierto?, en Lucas 10:27 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y también nos manda, ¿cierto?, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? El amor es la puerta de entrada para los demás dones del Espíritu, ¿ya? Que hacen nicho, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, en nuestra casa espiritual, como se dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y cuando los dejamos entrar en nuestro corazón, todo cambia y estamos debidamente identificados como hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades? Ya esto quiero yo un poco destacar, el tema de las responsabilidades. Tengo poquito tiempo, voy a tratar de ir muy rápido. Las responsabilidades del Hijo de Dios como parte de la Iglesia de Jesucristo, ¿cierto? El que ama no miente, es fiel, no maltrata,
No se cree superior a los que lo rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial. Sus ojos tienen una mirada diáfana, ¿cierto? Transparente, se goza del bienestar de los demás, no vive en una competencia desleal. Hay hartas cosas que ahí sería bueno quizá a lo mejor algún día profundizar en algún estudio, ¿cierto? Y la cédula de identidad del cristiano está sellada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y a través de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio, mansedumbre, etc. Y además nos permite mirar la vida y las circunstancias desde una perspectiva de madurez, ¿cierto? Coronada a través de la sabiduría de Dios, ¿ya? Ahora, un tema importante que aquí hay que considerar. Muchas veces nosotros sabemos cuál es la responsabilidad, conocemos la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no entendemos que uno de nuestros principales enemigos somos nosotros mismos, nuestra lucha con nuestra propia carne, ¿ya? En la semana o los talleres anteriores habíamos hablado de cómo se constituía el alma, ¿cierto? El alma se constituye de las emociones, los pensamientos y la voluntad, ¿cierto? Y muchas veces nos vemos enfrentados a esto. Ya yo personalmente muchas veces lo he vivido, incluso en este mismo taller se los doy así, se los cuento como siendo transparente, ¿cierto? Queriendo muchas veces desertar por diferencias con mis hermanos o simplemente por querer tener un día libre, ¿cierto? Para ver una serie, qué sé yo. Pero nosotros tenemos responsabilidades en la vida de iglesia, responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, ¿cierto? En la vida de iglesia, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son para nuestro propio beneficio, ¿ya? Es para nuestro propio beneficio. Una de las mayores responsabilidades que tenemos es permanecer en Dios y permanecer, ¿cierto?, en su obra. Y acá yo quiero compartirles un versículo bíblico, ¿cierto?, para terminar, y ya estoy en el tiempo, en Juan 15:3, que dice, cuando el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, si no permanecemos en el Señor Jesucristo, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. ¡Wow! El primer palo. No podemos hacer nada separados del Señor. Ahí hay una gran responsabilidad, entonces, permanecer en él, permanecer en la vida de iglesia, ¿cierto? Y ir en contra de la lucha que tenemos con nuestras emociones, con nuestro desinterés, desánimo, flojera, pereza, no sé cómo llamarlo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Hay una promesa, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ya, entonces les animo, hermanos, a que nuestra identidad en Cristo, ¿cierto?, tiene una responsabilidad, ¿cierto?, y está alineada primeramente a ser obedientes a lo que el Señor nos manda, segundo, a entender que hay promesas, y tercero, a que tenemos una lucha con nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos y nuestra voluntad, ¿cierto? Eso, hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga en este nuevo taller, ¿cierto?, en este nuevo tema de taller, y estaremos ahí entregándole un material un poquito más completo para que podamos profundizar en este interesante tema. Un abrazo, bendiciones.